Heidelberg. Vamos a mirar el estudio número 31 de esta serie de mensajes para el domingo número 31. Tiene que ver con las preguntas 83, 84 y 85. Terminábamos nosotros la vez pasada acerca de las dos grandes ordenanzas que tienen que ver con el bautismo y que tienen que ver con la Santa Cena. Y veíamos que hay diferencia, obviamente, con la Iglesia Católica. Y obviamente, pues, también se tocaba parte ahí de lo que tiene que ver, ¿no?, con la asociación apostólica, o cómo la Iglesia Católica ha tergiversado pues tantas cosas. Entonces el otro punto que trae el catecismo, la pregunta 83, es ¿qué es el oficio de las llaves? Ya que el tema de hoy sería las llaves del reino, porque la Iglesia Católica tiene mucho énfasis en Pedro como el sucesor. Nosotros no creemos que haya sucesión de apóstoles. Creemos que hay una palabra apostólica, que es la palabra que dejaron los apóstoles, es decir, el Evangelio. Entonces, ¿qué tiene que ver ahora? Y esa pregunta es interesante, con las llaves del reino. Por tanto, la pregunta número 83 es, ¿qué es el oficio de las llaves? Y obviamente eso nos remonta, y vamos a ir ahora a Mateo 16, pero antes quiero dar la respuesta. ¿Qué es el oficio de las llaves? Porque en Mateo 16, cuando Pedro hace aquella confesión de que Jesucristo es el Mesías, entonces Jesús dice, por esa confesión, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, y a ti te doy las llaves del reino. Entonces, ahí es donde la Iglesia tradicional católica ha dicho que por Pedro tener las llaves del reino le dio él podía dar sucesión, y de ahí en adelante ve dar sucesión, y pues que supuestamente el apóstol, o como se llama hoy día mejor el papa, Pedro fue el primer papa, hay sucesión de apóstoles o de papas, como ellos los llaman, y eso no tiene nada que ver con esa parte. Entonces, ¿qué es el oficio de la llave? La respuesta del catecismo de Heidelberg dice lo siguiente: el oficio de las llaves es la predicación del Santo Evangelio y la disciplina cristiana. Por estas dos, el reino de los cielos se abre a los creyentes y se cierra en contra de los incrédulos. Interesante esto, porque tiene que ver inclusive con lo que estábamos hablando el domingo de la membresía. Pero el oficio de las llaves, lo que vemos acá en la respuesta del catecismo de Heidelberg, porque las llaves se usan para abrir y las llaves se usan para cerrar. Vamos a ir al texto, obviamente, y ahorita volví y leo la respuesta, que sería Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 13 para que entendamos pues todo el contexto. Yo voy a leer todo acá y ahí aparece. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O qué opinión da la gente acerca de Jesús? Para que sea más claro. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías o alguno de los profetas. Esa es la opinión que estaban dando las personas acerca de Jesús. Este Jesús puede ser, como dijo inclusive Herodes, ese es Juan el Bautista que ha resucitado. Otros decían, bueno, puede ser Elías, ¿sí? Otros decían, o el profeta Jeremías, o puede ser cualquiera de estos profetas del antiguo pacto que Dios usó. Pero note cómo ellos llevan siempre que ese Jesús puede ser cualquier profeta, pero nunca lo están llevando a la dimensión de Dios, sino que es un hombre, es un profeta máximo, es un profeta. Entonces el verso 15 dice, él les dijo, o sea Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, esa es la opinión de ellos. Pero yo quiero saber ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y esta pregunta es importante porque, hermano, no es tanto qué dice la gente de Jesús, sino qué digo yo de Jesús. Por eso Jesús les hace la pregunta, ¿y ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué decís que soy yo?
Y aquí aparece Pedro, respondiendo Simón Pedro dijo, note lo que él dijo, tú eres el Cristo, y la palabra Cristo es Mesías, tú eres el Mesías, ¿sí ve que se fue al cielo? El Hijo del Dios viviente. Es una confesión impresionante. O sea, tú eres el Mesías, es decir, tú eres el enviado, tú eres el que profetizó Dios desde Génesis 3:15, y todos los profetas profetizaron acerca del Mesías, de la venida del Mesías. Entonces lo que está diciendo es, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios. Pero no solo eso, sino que tú eres el Hijo del Dios viviente, es decir, Jesucristo. Miren lo que está diciendo Pedro, tú mismo eres Dios. Tú eres el Hijo de Dios, es decir, tú eres la segunda persona de la deidad. Entonces Pedro tiene una revelación de Jesús, y no ve a Jesús solamente como un profeta, como un ser humano, sino que dice, tú eres Dios mismo, tú eres el enviado de Dios, tú eres Dios mismo. Verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. O sea, tú eres un ser humano, pero tiene una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque esto que acabas de mencionar no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces no es que Pedro era chispita y él andaba como no era eso. Dice Pedro, tú dijiste esto porque mi Padre te lo reveló en este momento. Si no, usted ni hubiera atinado. Atinó porque mi Padre se lo ha revelado. Y entonces luego le dice Jesús, y aquí está la clave, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y la palabra Pedro es roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces hay un juego de palabras de roca, pero lo que está diciendo es, tú eres una roca pequeña, y sobre esta roca grande edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la roca en que se edificará mi iglesia? Pues la confesión de Pedro arriba, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, o la roca grande aquí es Cristo mismo, porque Él es el fundamento de la iglesia. Y luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero luego le dice algo más, y a ti, o sea, Pedro, tú que eres una roca pequeña, a ti te daré las llaves del reino. Ahí está la respuesta, o el tema de hoy, las llaves del reino. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y ahora note lo que dice, o sea, las llaves son para abrir el reino de los cielos. Uy, esto es impresionante. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos, y esto es muy importante, yo miraba el versículo 20 porque es muy importante. Entonces, o sea, Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Entonces, por mucho que la gente debata, Pedro, ¿quién es? ¿Cómo esa autoridad que le dio? Que le dice que Pedro, tú eres la roca, que le da unas llaves, y al fin, ¿quién es Pedro? Muchos dicen que la roca es Pedro, que las llaves es porque Pedro es el único que tiene la autoridad y todo el poder. No. Acá lo que podemos ver en el versículo 20 es que dice, no le digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo, es decir, el Mesías. Que eso fue lo que Pedro había respondido diciendo, Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado de Dios, tú eres el mismo Dios. Entonces, de los 12 apóstoles, Jesús escoge a Pedro, y cuando le dice de una manera simbólica, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, las llaves se usan para abrir y para cerrar. Entonces, lo que quiere decir acá es que Pedro ahora iba a ser el primero en abrir el reino de los cielos, y también tiene la autoridad para cerrarlo. Pero ojo que aquí no solamente esas llaves son para Pedro, sino que son para todos los apóstoles que tenían la autoridad de abrir el reino de los cielos y cerrarlo. Pero esa misma autoridad el Señor la ha transferido a la iglesia durante estos 2000 años, y la tenemos hoy día, obviamente, con los mismos oficiales que Dios ha dado en la iglesia, o la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, para abrir y para cerrar el reino de los cielos. Por eso el texto que luego dice que tiene el poder para atar y para desatar. En esa época, atar y desatar no es como hoy predican por ahí, que te ato en el nombre de Jesús y todo, y como que tiene un poder en la boca. No, atar y desatar es más bien permitir que sucedan las cosas, o no permitir que sucedan. Pero por eso voy a responder otra vez lo que nos dice el Catecismo de Heidelberg, porque ahí está el uso de las llaves. ¿En qué sentido Pedro
los apóstoles y aún los oficiales de la iglesia hoy día tienen ese poder. ¿En qué sentido? Aunque más los apóstoles obviamente, y nosotros lo tenemos solamente por el evangelio. Este es el sentido, como dice. ¿Qué es el oficio de las llaves entonces? La predicación del santo evangelio y la disciplina cristiana. Eso es. Y aclaro, es decir, el catecismo lo que nos está diciendo es que Pedro fue el primero en abrir el evangelio en el corazón de las personas. Cuando Pedro predicó, y es que la Biblia registra, vaya a Hechos y se da cuenta que fue el primero en predicar. Pedro. ¿Por qué? Porque Dios le dio las llaves a Pedro. Es decir, Pedro, tú vas a abrir con la predicación el reino de los cielos en los corazones de las personas. Por eso cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2, predica en Hechos capítulo 3, en el primer sermón dice que se convirtieron alrededor de 3.000 personas. Y luego habían 5.000. Es decir, cuando Pedro predica el evangelio, está abriendo el reino de los cielos. Pero lo está abriendo a los creyentes, pero ni lo está cerrando a los incrédulos. Y la otra parte en la Biblia encontramos la disciplina cristiana. Cuando Pedro también aplicó, y ahí está Hechos capítulo 5, vemos a Pedro que es el primero en aplicar disciplina con Ananías y Zafira. Y él aplicó disciplina, y ahí cuando entonces él mismo abre esa disciplina, y por eso muere Ananías y Zafira. Eso se tocará en otra oportunidad. Entonces dice, ¿qué es el oficio de las llaves? La predicación del santo evangelio y la disciplina cristiana. Por estas dos, el reino de los cielos se abre a los creyentes y se cierra en contra de los incrédulos. Entonces los apóstoles tuvieron la oportunidad de predicar el evangelio y abrir el reino de los cielos en el corazón de los creyentes, pero cerrarlo en el corazón de los incrédulos. Y eso pasó, y por 2000 años la iglesia eso es lo que ha hecho. Nosotros como iglesia tenemos esa autoridad también, ese oficio de las llaves. Cuando usted como cristiano le predica el evangelio a las personas y ellas reciben el evangelio, está abriendo el corazón de esas personas y está usando las llaves del reino. Pero si ellas son incrédulas y se cierran, entonces el evangelio se les cierra y usted está usando las llaves del reino que está acá. Y dentro de la iglesia local entonces está lo que es la disciplina cristiana o eclesiástica, que ya es usada por los directivos que Dios dejó dentro de la iglesia para aplicar esta disciplina. Ahí también se abre cuando se le perdona a un hermano una falta, y se cierra cuando se le expulsa a la persona de la iglesia. Entonces, por estas dos, el reino de los cielos se abre a los creyentes y se cierra en contra de los incrédulos. Vamos a mirar otro pasaje, Mateo capítulo 18, ahí está, pero versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15, esa sería la parte de la disciplina eclesiástica. Mire, porque dice 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, entre hermanos. Mas si no te oyere, toma un contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Estás tratando de resolver el problema entre los hermanos todavía. Luego el 17, y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aquí ya entra la iglesia. Dilo a la iglesia. Y a ver si se arregla. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y luego dice, de cierto te digo, tiene que ver allá era con el evangelio, acá es con la disciplina. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces uno puede ver cómo hay una autoridad, y el domingo hablábamos de esa autoridad. Y eso tenemos que reconocer. Hay una autoridad, hermanos, que es Dios. Está por encima de todo. Y Dios ha delegado esa autoridad a los gobiernos. Pero yo decía el domingo algo muy delicado. A veces somos muy fáciles en hablar mal del gobierno, las autoridades superiores, pero Dios las puso ahí. Malas o como sea, Dios las permite por algo y nosotros tenemos pues que someternos a ellas si entendemos lo que es la autoridad. Y en la misma medida, pues Dios ha establecido autoridad en todo, en la familia, y ha establecido autoridad dentro de la iglesia local. Y aquí es una situación de la iglesia local, donde la iglesia local usa las llaves también, que sería atar y desatar, para permitir. La palabra atar y desatar es permitir o no permitir.
Es decir, cuando se ejerce aquí en este caso la disciplina eclesiástica, un hermano está en pecado y no quiere arrepentirse, entonces la iglesia puede expulsarlo. Y entonces cuando la iglesia toma esa decisión, Jesús dice, yo estoy con ustedes ahí en esa decisión, entonces lo que se ató aquí, se ató arriba. Ahora, si un hermano realmente se ha arrepentido y todo, pide perdón de la iglesia, lo desata, es decir, le da la bienvenida, lo acepta como hermano, le perdona, entonces es desatado aquí en la tierra y Dios dice que lo desata allá. O sea, ese es un punto importante, quiere decir que sí hay una autoridad que Dios ha establecido. Eso en cuanto a disciplina. Ahora, en cuanto al evangelio, 2 de Corintios 2, este texto es bravo, vamos a ir allá. 2 de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo dice, cuando llevamos el Evangelio es el olor del conocimiento de Dios. Y luego dice, porque para Dios somos, en este caso los mensajeros, grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pareciera que el mensajero por llevar el Evangelio lleva un olor que es grato, pero luego dice, en los que se salvan y en los que se pierden. Luego dice, a estos serían los que acabo de terminar, los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. O sea, ellos están muertos espiritualmente y cuando el Evangelio les llega los termina matando. ¿Por qué? Por la incredulidad, se cierran. Ahí Pedro estaría usando la llave del Evangelio para cerrar. Y aquellos, o sea, los primeros, los que se salvan, olor de vida para vida. Porque el Evangelio trae vida y va a producir vida en ellos. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Esto lo hace solamente el Evangelio. Pero luego Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El asunto de medrar la palabra allí es falsificar la palabra o aguarla. Y entonces, dice Pablo, nosotros predicamos delante de Dios, de parte de Dios y delante de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, de parte de Dios y delante de Dios, siempre vamos a tener la creencia por un lado, pero el rechazo o la incredulidad por el otro. O sea, la persona toma una de las dos decisiones. La persona no se queda neutral. No es como muchos pastores hoy día que medran falsificando la palabra y entonces tienen dentro de la iglesia una cantidad de personas incrédulas. No son cristianos, no son creyentes, son simpatizantes y están ahí. Pero el verdadero siervo del Señor dice, no medra la palabra, no la falsifica, no la agua, no le merma el valor. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese Evangelio, esa palabra, va a producir creyentes o va a producir un rechazo al Evangelio, una de las dos. Y ahí está cumpliéndose el efecto de abrir el Evangelio y cerrar el Evangelio. A eso se refiere. Pregunta número 84, aunque ya la contesté, siempre los contesto por adelantado. ¿Cómo se abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del Santo Evangelio? Y la pregunta 85, entonces, ¿cómo se abre y se cierra el cielo? En este caso por la disciplina. Ya prácticamente lo hablé, pero vamos a ampliar un poquito más. ¿Cómo se abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del Santo Evangelio? Es que las personas todavía, muchos no han entendido esto. Que Dios, Jesucristo, le da autoridad a los apóstoles y por ende a la iglesia. Sobre todo a los que predicamos. Ahora, cuando un hermano anuncia el Evangelio, pues tiene las llaves. Y con esas llaves de llevar el Evangelio, en esa primera medida, pues él va a abrir corazones o va a cerrar corazones. Es impresionante. Los corazones están cerrados. ¿Se abren para el Evangelio o se cierran más? Y eso es lo que vemos acá. Entonces, ¿cómo se abre y se cierra el reino de los cielos? Por la predicación del Santo Evangelio. Voy a dar la respuesta del catecismo, que es un poco larga. Dice, de esta manera.
cuando de acuerdo al mandamiento de Cristo, su mandamiento, se proclama y testifica abiertamente a todos y cada uno de los creyentes que siempre que ellos aceptan con verdad, con verdadera fe la promesa del Evangelio, todos sus pecados les son verdaderamente perdonados por Dios por amor a los méritos de Cristo. Es decir, y aquí lo vamos a aclarar con unos textos, el predicador, sea un hermano, un creyente o sea un pastor, cuando predique el Evangelio, él puede afirmar o afianzar el perdón de los pecados cuando una persona verdaderamente se ha arrepentido. Uno puede decirle, el Señor te ha perdonado, porque la Biblia dice que si crees de verdad, Él te perdona. Ese es como abrir, en este caso, el reino, o se usan las llaves para abrir ese corazón y para que el reino de Dios entre ahí. Lo contrario sería, y al contrario, a todos los que no creen, y a los hipócritas. Esta confesión maneja dos cosas que me llaman la atención. Los que no creen, porque uno dice el que cree y el que no cree, pero aquí dice los que no creen y a los hipócritas. Es decir, hay gente dentro de muchas iglesias que no han creído, pero están ahí. Entonces, ¿qué son? Los llama hipócritas. Los llama hipócritas. Y al contrario, a todos los que no creen y a los hipócritas, que la ira de Dios y la condenación eterna permanecen sobre ellos siempre y cuando no se conviertan. Ahora yo quiero decirle algo, esto es duro, pero eso es lo que se debe usar. Hablarle el Evangelio a una persona y darle la oportunidad, la opción de creer. Y si la persona no cree, entonces le tenemos que dar la opción de ¿qué pasa si usted cree? Dios lo perdona. Usted va a pasar a ser hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa si no cree? Hay que hablarle. Usted sigue en una condenación. Y usted, si no se arrepiente, va rumbo al infierno. Lo que pasa es que a veces no se usa esa segunda parte que se debe usar. Entonces dice aquí el catecismo, de acuerdo a este testimonio del Evangelio, Dios juzgará a los hombres tanto en esta vida como en la venidera. Y vamos a Juan 20 entonces, el Evangelio según San Juan capítulo 20, y ahí vamos a encontrar que tiene que ver precisamente, y mire que se usa el mismo término. Juan 20, 19. Juan 20, 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, aquí Jesús ha resucitado ya. El primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor resucitado. Pero luego aquí les entrega la gran comisión, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está la gran comisión, resumida. Usted puede verla en Mateo un poquito más amplia. Pero aquí dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y escuche, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Los capacitó. Pero mire el 23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Esto es difícil. A quienes le remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Este texto lo ha usado la Iglesia Católica para decir que la Iglesia tiene el poder para perdonar pecados o para no perdonar. Y eso no es lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo acá es que mientras yo predico el Evangelio, el creyente o el hijo de Dios o el pastor o el predicador tiene la autoridad de parte de Dios. Más que todo aquí es para afirmar un arrepentimiento genuino. A quienes remitieren los pecados les son remitidos. Es decir, si una persona cree en el Evangelio, yo le puedo decir, los pecados suyos son perdonados. Yo estoy afirmando lo que la Biblia dice, estoy remitiendo sus pecados a Cristo porque Él lo perdonó. Entonces yo como
evangelizador o usted como evangelizador puede decir, usted cree en el evangelio, entonces sus pecados le son perdonados. Yo estoy afirmando algo que la Biblia dice. O puedo decir lo contrario, retenerles, les son retenidos. Es decir, si no hay arrepentimiento, sus pecados no son perdonados, usted no ha sido perdonado. No es que uno tiene el poder para perdonar o no perdonar pecados, no. Es que cuando una persona rechaza el evangelio, nosotros podemos afirmar que esa persona ha sido perdonada o que esa persona no ha sido perdonada, porque así lo dice la palabra. Entonces esa es la parte del tener y del remitir o el no remitir, y tiene que ver lo mismo con el atar o el desatar. Es una autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros de afirmar lo que el evangelio ya dice. No es que nos inventemos nada, no es que el pastor tiene cierto poder, o que el cura o el papa tiene cierto poder, no. Poder solamente de Jesús. En Juan 8, vamos a ir ahí, Juan 8:21, ahora encontramos cómo se lleva a cabo esto, obviamente. Cómo se cierra el evangelio y cómo se abre el evangelio en la predicación. Juan 8:21. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy, está hablando con los discípulos, y me buscaréis, está hablando con los judíos, pero en vuestro pecado moriréis, está diciendo a los judíos, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Ustedes van a morir en pecado y por eso no pueden venir a donde yo voy, Jesús está diciendo. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir? O sea, lo único es que usted se mate, pues yo no lo voy a seguir. Pero entonces mire lo que Jesús le contesta. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y aquí está el 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí el Señor está reteniendo los pecados. ¿Sí ve? Al que remitiera los pecados les son remitidos, y a quien se los retuvieseis les son retenidos. Aquí el Señor, ¿por qué le está reteniendo los pecados a ellos en sus vidas? Y le está diciendo, ustedes siguen siendo pecadores, porque ellos no se arrepintieron. Es que es clave. Por esto, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ahí está la clave, si no creéis que yo soy, entonces en vuestros pecados moriréis. Y eso lo podemos tomar nosotros como las llaves del reino. Cuando vamos a predicar el evangelio y le decimos a la gente, mire, si usted no cree, usted sigue en pecado y morirá en pecado y se va al infierno. Pero no hacemos eso, ¿verdad? Por lo general nos gusta irnos con la parte buena, positiva. Ay, crean el evangelio para que vaya al cielo. Dios quiere que usted vaya al cielo. Y la persona no quiere creer. Por favor, crea que para que vaya al cielo. ¿Y por qué no le decimos de una vez que si usted no cree va para el infierno? Entonces, ese es el oficio de las llaves. ¿Ve cómo se plantea? Se abre el cielo a ese corazón o se cierra. Y nosotros, Dios nos ha delegado esa autoridad de decir, de afirmar. No como hoy día muchos están hablando que tenemos autoridad en la boca, para decretar, para hacer cosas. No. Es en cuanto al evangelio que tenemos autoridad para afirmar lo que el evangelio está ahí. Lo mismo sucede en Juan 3:18, miremoslo un momentico. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, eso podemos afirmarlo. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ve? O el versículo 36, podemos afirmar eso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto hay que afirmarlo. Esto es remitir pecados. Esto es esto es desatar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí está usando las llaves. Si usted no cree en él, no va a ver la vida, sino que tiene la ira de Dios encima suyo. Y ahí estamos atando. Y ahí estamos reteniendo los pecados según los textos que hemos venido manejando.
y otro más. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Leamos desde el versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Note, acercaos a él, piedra viva. Jesucristo es la piedra viva, o la roca, por eso sabemos que la roca es Cristo, es la piedra. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo es esa piedra viva, escogida y preciosa. Ahora dice, vosotros también como piedras vivas. Alguien dice, si ve que el Señor llamó piedra a Pedro, él es la roca. ¿Y entonces por qué dice que nosotros también somos piedras vivas? No, pues solo a Pedro. Por eso el verso 5, vosotros también como piedra o rocas vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra? Jesucristo, escogida y preciosa, por eso Él es la roca. El que creyere en Él no será avergonzado, y ahí es la afirmación. Para vosotros pues los que creéis, ¿ven? Él es precioso, pero para los que no creen, ¿sí ven que la Biblia siempre va a encontrar gente que cree, gente que no cree? Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Jesucristo es una piedra de tropiezo y es una roca que hace caer. El Evangelio es una piedra de tropiezo y es una roca que hace caer. ¿Para quién? Para los que no creen. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Es decir, Dios los dejó que tropezaran en la palabra por la desobediencia. Pero a nosotros que creemos, ya conociendo la doctrina, Dios no nos dejó, sino que Él nos sacó. Amén. ¡Qué bendición! Entonces el Evangelio y la buena nueva es esa. Es llevar el Evangelio, y en el Evangelio llevamos las llaves del reino que se le dieron a Pedro. Y cuando predicamos el Evangelio, entonces se usan las llaves para abrir los corazones de los que creen, pero también para cerrar los corazones de los que no van a creer, y se convierte en piedra de tropiezo. Y la pregunta número 85, ¿cómo se cierra y abre el reino de los cielos para la disciplina cristiana? Entonces ya vimos, las llaves se usan de dos maneras, ¿no? Para predicar el Evangelio, pero también se usa para aplicar disciplina eclesiástica, y esto a algunos no les gusta. Yo espero que a esta iglesia le guste. Comenzamos a hablar de la membresía y nos quedan 4 domingos. Este domingo vamos otra vez para hablar de membresía, y no sé si toque disciplina por ahí, o ahí entre los mensajes vamos metiendo la disciplina. De hecho aquí este es el punto de la disciplina eclesiástica. ¿Cómo se cierra y se abre el cielo? ¿Cómo se cierra y se abre el reino de los cielos? Por la disciplina cristiana o eclesiástica. Aquí está la respuesta que da el catecismo, de esta manera. Mire lo que dice: si de acuerdo al mandamiento de Cristo, aquí está hablando de las creyentes, si de acuerdo al mandamiento de Cristo, aquellos que bajo el nombre de cristianos demuestran ser defectuosos en doctrina o en vida, dos cosas. Si dicen que son cristianos, están en un culto, pero demuestran defecto en doctrina y en vida, y después de varias amonestaciones fraternales no se arrepienten de sus errores o malos caminos, son denunciados a la iglesia o a sus oficiales, en este caso los pastores,
Y si también se niegan a escuchar a la iglesia y a sus oficiales o a sus pastores, ellos les niegan los santos sacramentos, o en este caso el sacramento de la Santa Cena, y por ello se les excluye de la comunión cristiana y por Dios mismo del reino de Cristo. Y si ellos prometen y muestran verdadera corrección, son nuevamente recibidos como miembros de Cristo y de su iglesia. O sea, esta respuesta es espectacular, porque esto es disciplina eclesiástica y se manejan de dos maneras. ¿Por qué se le va a aplicar disciplina eclesiástica usándolo como llaves? Las llaves del cielo. Dios le dio autoridad, y esto ya sería para los oficiales de la iglesia, es decir, los directivos de la iglesia, de una iglesia local. Dios le dio autoridad para usar las llaves, es decir, abrir y cerrar. ¿Cómo se abre y cómo se cierra? Ya lo expliqué, pero lo explico otra vez. Se abre cuando un hermano comete una falta. Y como ya veíamos, no voy a ir otra vez, pero Mateo 18. Después de 1, 2, 3 amonestaciones, la persona no se arrepiente, se lleva a la iglesia. La iglesia le aplica una disciplina, lo confronta a un arrepentimiento, pero la persona no se quiere arrepentir, entonces la iglesia lo expulsa. Ahí está usando las llaves para cerrar el reino. Pero si esa persona es expuesta y esa persona se arrepiente verdaderamente, pide perdón, entonces la iglesia lo exonera. Y ahí está abriendo, entonces usa las llaves para abrir y volverlo a ingresar dentro de la comunidad. ¿Qué es lo que pasa hoy día? ¿Por qué muchos pastores y muchas iglesias no tienen disciplina eclesiástica? Porque se quedaría vacía la iglesia. Porque a nosotros no nos gusta, y la verdad, no nos gusta que nos digan las cosas. Y si un hermano está en una falta grave, en un pecado que está afectando la iglesia, se le amonesta, no hace correctivos, entonces se le pone en disciplina, se les pone, pero no se arrepiente. Recuerde que hay 1, 2, 3 y la cuarta amonestación. No, eso no es que es de una vez, hay una amonestación. Obviamente que si hay un pecado grave, habría que mirar dónde entran los pecados graves, pecados que afecten la iglesia. Ahí sí toca de una disciplina, pero a algunos no les gusta y se van. Bueno, si se va, no podemos hacer nada. Ahora, si regresa, entonces, es lo que dice acá, vea, esta parte dice, y si ellos prometen y muestran verdadera corrección, son nuevamente recibidos como miembros de Cristo y de su iglesia. El domingo veíamos eso, ¿no? Que es como una especie de filtro que Dios dejó a la iglesia, como una especie de filtro. Ahora, a mí me impactó esto porque yo veo la seriedad de la iglesia local. Es decir, Dios, como veíamos el domingo, Dios dejó la iglesia local y somos una especie de embajada, donde Dios quiere filtrar, y a través de la autoridad que Él deja, y a través de la palabra, obviamente, y de los oficiales, los pastores de la iglesia, que supuestamente tenemos que conocer la escritura muy bien para poder ver cómo manejamos, ahí se hace una especie de filtro. Es decir, la idea es que los pastores tengan la capacidad, y Dios nos ayude acá por el Espíritu Santo, y por eso no solamente tiene que ser un pastor, sino varios pastores, o por lo menos varios hermanos allí, tomar una decisión y decir, bueno, este hermano consideramos que realmente es salvo. Entonces, si llegamos a una conclusión, no, pues que no muestra testimonio de que sea salvo, entonces la iglesia debe expulsarlo. Si es verdaderamente un cristiano y es salvo y está en una inmoralidad o en un pecado, entonces debemos corregirlo, y si es un hermano de verdad, debe arrepentirse y debe entrar en un estado de quietud, de disciplina, de ayuda, y él se va a regenerar, se va a restaurar. Pero y si no, y con la amonestación ocurre que no le gustó que se le dijera, entonces yo no vuelvo a la iglesia, se va, y se va para otra iglesia y para allá lo reciben, definitivamente no sé qué va a pasar en el cielo, porque yo estaba pensando, la iglesia, y como estamos mirando, y yo me estoy leyendo un libro muy bueno, habla de ese filtro, que Dios nos da cierta capacidad para que podamos ver por el testimonio. Obviamente nosotros no conocemos la mente, no conocemos el corazón de los hermanos, pero por el testimonio que está dando la persona uno puede comenzar a ver
si realmente eso no es, porque Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Usted tiene la capacidad de ver, si los que están viniendo acá, quién de pronto como que no fuera cristiano, y uno puede por lo menos tener esa capacidad. Y después de un tiempo las iglesias bíblicas, ¿qué es lo que hacen? Pues si uno ve que viene, pero no cambia, viene, pero no se arrepiente, no pasa de ahí, entonces toca confrontarlo, llamarlo aparte, confrontarlo, después de una confrontación, ver si realmente no es un creyente, pues, ¿qué hace aquí? Se supone que es la iglesia de Cristo, y se supone que los que estamos acá somos cristianos, que vamos para el cielo, que nuestra ciudadanía es en el cielo. Entonces, pues, ¿para qué hacerle perder el tiempo a una persona que está en el mundo, que no es del cielo, que no va para el cielo, va para el infierno, pero está con nosotros? ¿Para qué le hacemos perder el tiempo a esa persona, crearle una falsa esperanza, una falsa expectación de que va para el cielo cuando no va para el cielo? ¿Y para qué nos hace perder el tiempo a nosotros luchando con alguien que no va a cambiar? Pero eso no lo hacen las iglesias, porque eso desocupa gente, la iglesia. Eso la desocupa. Ahora, tampoco nos vamos a ir al otro extremo de que entonces cualquier cosita, ya en un hermano ya vamos a dudar de él. No. Hay que tener cuidado con los extremos, siempre. Por eso hay que dialogar. Vuelvo y le leo esta definición y vamos a dos textos acá. Le hago la pregunta otra vez: ¿cómo se cierra y se abre el reino de los cielos por la disciplina cristiana? De esta manera: si de acuerdo al mandamiento de Cristo, y es muy importante eso, de acuerdo al mandamiento de Cristo, aquellos que bajo el nombre de cristianos demuestran ser defectuosos en doctrina y en vida. O sea, la disciplina eclesiástica es cuando hay una enseñanza errada, una herejía, que alguien comienza a hablar algo que no está acorde a la palabra. Bueno, aquí no se da, porque aquí se les enseña la escritura, hay una buena doctrina y se les da la doctrina y los hermanos siguen la doctrina. Pero si llegase alguien en un año, no, es que yo, como me pasó una vez aquí, no, es que yo quiero que usted haga esto, yo creo así, pues si usted no cree como nosotros, le va a tocar quedarse unos ratico, escucharnos y creer como nosotros, y si ya no puede creer como nosotros, pues no lo podemos tener con nosotros. Para eso es la disciplina. Y en la vida quiere decir en la santidad. Después de varias amonestaciones fraternales, y quita la palabra fraternales, con amor, la persona no se arrepiente de sus errores o malos caminos, son denunciados a la iglesia y a sus oficiales. Y si también se niega a escuchar a la iglesia y a sus oficiales, ellos le niegan los santos sacramentos y por ello se les excluye de la comunión cristiana y por Dios mismo del reino de Cristo. Aquí es donde yo veo una autoridad, a mí me da hasta miedo. Es decir, cuando en una iglesia se aplica disciplina eclesiástica, Dios la está aplicando y si se excluye de la iglesia, se está excluyendo de Dios mismo y se está excluyendo del reino de Cristo. Eso no digo, esto a mí me asusta. Ahora, si ellos prometen y muestran verdadera corrección, son nuevamente recibidos como miembros de Cristo y de su iglesia. Ahora, dice que de varias amonestaciones, obviamente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Y otra vez, por favor. Y mucho más ahora que estamos en este tiempo de confinamiento. Si un hermano de esta iglesia, voy a hablar de esta iglesia local, si un hermano de esta iglesia sabe que otro hermano de esta iglesia anda en malos pasos y lo sabe y se queda callado, usted es copartícipe de ese pecado. ¿Qué debe hacer usted? Buscar a ese hermano y hablarle. Hermano, usted no está caminando conforme a la palabra. No se corrigió, llame a dos hermanos más y lo van a amonestar. Usted no está caminando conforme a la palabra. Y si no, entonces tienen que venir del pastor. Pastor, aquí le traemos a este hermano que dice que es hermano, viene con nosotros, pero no camina conforme a la palabra. Usted verá qué va a hacer con él. Y ya el pastor tiene que entrar a ver qué va a hacer. La iglesia está para eso. Mateo 18, ya lo habíamos visto. No voy a ir acá, pero usted lo conoce, en 1 Corintios 5, del 1 al 5, el domingo leíamos parte de este pasaje, lo que hizo Pablo con aquel que había pecado, estaba en adulterio en la iglesia. Pablo mismo dice: reúnanse ustedes con mi espíritu, tome la decisión y expúlselo, entrégelo a Satanás. Y esto es duro, porque expulsarlo de la iglesia es entregarlo a Satanás. Y hoy que se habla mucho de cobertura, pudiéramos decir que sí, de alguna manera eso sí es una cobertura.
porque Dios otra vez le delegó autoridad a la iglesia. Y si un hermano, si es un hermano, sale de la iglesia expulsado, él queda bajo todo el dominio de Satanás afuera, porque no tiene la bendición de la iglesia. Ahora este hermano va a luchar, se va a arrepentir y va a volver, y si él vuelve otra vez acá, la iglesia le abre las puertas, siempre y cuando se arrepienta. Pero si no se arrepiente, que siga. Si es un verdadero cristiano, no durará mucho, se arrepentirá, volverá. Si no es un verdadero cristiano, se largará, se irá para otra iglesia y nunca más volverá. Y segunda de Juan 1:9, aquí está. Esta es, primera de Corintios 5 es la conducta, la vida, pero segunda de Juan 1:9, vamos a ir allá. Segunda de Juan. Casi no vamos a nunca hemos ido, bueno, casi no vamos, pero hoy tocó. Segunda de Juan 1:9, bueno, tiene un solo capítulo, ustedes 9. Segunda de Juan 9. Mire, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, hay gente que se va a extraviar de la doctrina de Cristo, y dice, si alguno se extravía, no tiene a Dios. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros, viene, y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Ven? 11. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Cuando dice aquí, no solamente a su casa, sino en la iglesia, no le diga bienvenido, no lo reciba, o sea, no lo tenga como miembro de la iglesia. Si hay una persona que no comparte con nosotros la doctrina de Cristo, esta es una iglesia bíblica, es una iglesia reformada, bautista reformada, que creemos en la doctrina bíblica, la doctrina que han creído la iglesia por estos 2000 años. Somos una iglesia histórica, creemos en las confesiones históricas, creemos en la doctrina histórica, firmemente creemos en la teología sistemática. Puede llegar gente acá con otra creencia, de hecho aquí ha llegado gente con otra creencia y se han ido. Pues no podemos decirle bienvenido. O sea, uno le puede decir bienvenido por un tiempo, conozca, aprenda, mire a ver. Pero si se levanta y yo estoy en contra, yo no creo esta doctrina, miramos un tiempo, a ver, tratamos de convencerlo, pero si ya él se queda ahí fijo y no va a cambiar y vemos que es terco, no va a cambiar, entonces no le podemos decir bienvenido, usted no puede pertenecer a esta iglesia, y ahí se aplica la disciplina eclesiástica. Con el tal, diría la Biblia también, ni aún coma, o sea, no lo recibe en casa porque usted entra en participación con él en esa misma doctrina. Entonces son dos cosas muy fuertes acá para aplicar la disciplina, que sería un pecado de un hermano, una vida no santa, y una doctrina equivocada. Y de esa manera entonces es que se usan las llaves del reino para abrir y para cerrar. Es decir, abrir aquí sería permitirle a los hermanos continuar, cerrar sería expulsarlos a los hermanos, y Dios le dio esa autoridad a Pedro, a los apóstoles y obviamente a la iglesia. Este es el oficio de las llaves. Después continuaremos ya dentro de 8 días. Vamos a hablar de lo que es la gratitud. Vamos a dejar ahí por hoy, vamos a orar.